Amigos de Tampaiza TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Amables televidentes, bienvenidos a una emisión más de Charlas con Fer, hablando de tips de historia con el doctor Orlando Montoya Moreno, historiador, miembro de la Academia Antioqueña de Historia y que nos viene contando cada semana temas importantes para dejar a nuestros televidentes con esas historias que día a día van a quedar en nuestro recuerdo. Doctor, bienvenido hoy y hablaremos hoy del Arco de Vélez. Bueno, la gente se preguntará qué es esto, y esa es la pregunta: ¿qué es el puente Arco de Vélez en Yarumal? El puente Arco de Vélez es esa estructura que tenemos entrando a Yarumal a mano izquierda, precisamente a unos 8 o 10 metros del puente que cruza el río Nechí a la entrada de Yarumal. Ese es un puente que cuando se construyó la carretera, esta carretera que llamamos troncal, estaba en los planos, aparecía para ser demolido. Y el interventor de la obra le pareció que el puente tenía méritos excepcionales, que era una obra con carácter histórico, por su arquitectura, por su diseño, por su construcción, y dio la orden de que ese puente no se tumbara, que se conservara y que más bien hicieran un pequeño desvío en el trazado de la carretera que no modificaba en nada el diseño ni los costos. El trazo inicial pero era por encima del puente. El puente. El trazo inicial era por encima del puente. Sí, era por el mismo punto. Por el mismo punto. Y entonces se decidió conservar el puente y él fue también prudente de que quedara a una cierta distancia para que el mismo desarrollo de la obra no afectara la estabilidad de ese puente que estaba ahí. Ese es un puente construido en calicanto. Calicanto era adobe de barro cocido, el adobe macizo que hemos conocido toda la vida, pero no utilizaban cemento ni hierro. O sea, la estructura no tiene hierro en ninguna parte. Era una estructura que se unía el adobe, se pegaba con lo que se llamaba cal y arena o calicanto, el calicanto era también la forma como se ponía el adobe uno sobre otro, pero estaba pegado con arena, cal y sangre de buey. Esa era la masa, ese era el cemento que pegaba. Y así está construido las obras de la época. El templo de Nuestra Señora de la Merced también tiene adobes pegados con sangre, arena y cal, sangre de buey, la mezclaban y eso daba un armazón con cierta resistencia. Y el puente no tiene hierro, son técnicas constructivas de la época cuando no teníamos el hierro, con una buena disposición, una buena disponibilidad, y entonces las técnicas ingenieriles suplían la resistencia con el arco. El arco es una estructura que permite disipar las fuerzas y por eso todas las construcciones antiguas tienen arcos, porque dispersan muy bien las fuerzas y hace que tengan muy buena resistencia. Bueno, ¿qué pasaba por ahí, por ese puente? Entonces, por ese puente pasábamos todos los que iban hacia el Caribe por esta ruta. Era la comunicación de dos pueblos muy hermanos que tuvieron muchos nexos en ese tiempo, que eran Santa Rosa y Yarumal. Toda la actividad tenía que pasar necesariamente por esa vía, que era el puente sobre el río Nechí. Representaba entonces ¿La arriería también o la arriería la tiraban al río? Dependiendo la ruta por donde fuera, pero podían pasar bestias por el puente. Ese puente es un puente que se construyó en 1886. ¿Quién lo construyó? Lo construyó don Baldomero Jaramillo. Don Baldomero Jaramillo era un prohombre, un hombre cívico, era descendiente de hidalgos, y tuve la fortuna de ayudarle a un nieto de él a reconstruir su genealogía. Su nieto es un profesor de una de las más prestigiosas universidades de España, a reconstruir su genealogía para que el gobierno español
le volviera a restaurar el título de hidalgo, que hoy lo tienen, hidalgos afuero de España. Don Baldomero fue un hombre cívico, un hombre que toda su vida la dedicó a hacer crecer material y culturalmente la población de Yarumal. Él participó en la construcción del antiguo hospital de Yarumal, que quedaba en el sector del Alto, y fue también quien, buena parte de lo que es el templo de Nuestra Señora la Merced, él logró hacer esos trabajos de terminación del templo, porque hubo muchos problemas en esa construcción, y fue él finalmente uno de los que puso su mano como un hábil ingeniero, que no era ingeniero de escuela, para hacer esa construcción. Don Baldomero Jaramillo vivía, él era nacido en Río Negro, pero fue uno de los fundadores de San Andrés de Cuerquia. Después se vino para Yarumal, porque Yarumal era el centro de referencia, como sigue siendo hoy, era el centro de referencia, el centro de la mirada, el centro de atracción. Las familias venían aquí a seguir educando a sus hijos, y aquí tenía su casa de vivienda en lo que es hoy Casablanca. Esa Casablanca era la vivienda de don Baldomero Jaramillo. Bueno, entonces, ¿por qué se llama Puente de Vélez y no Baldomero Jaramillo? Porque ahí podríamos hacerle un homenaje, o estamos en Mora. Estamos en Mora en hacerle a don Baldomero Jaramillo un homenaje. Ahí, por propuesta mía, el hospital de Yarumal, la sala de hombres, es decir, el sitio donde se hospitalizan los hombres, se llama Sala Baldomero Jaramillo. Y fue una propuesta que yo hice en el año 1991, cuando el hospital cumplía los 115 años. Se llama Puente de Arco de Vélez, en primer lugar. Puente de Arco, porque ya lo expliqué, es una estructura construida en forma de arco, que eran las técnicas ingenieriles del momento, cuando no teníamos ni cemento ni el hierro, y que funciona muy bien en cuanto a resistencia, en cuanto a estabilidad. Y de Vélez, porque el gobernador de la época, que era don Marceliano Vélez Barreneche, un envigadeño, que fue gobernador 5 veces de Antioquia, en su segundo mandato otorgó un auxilio de 1.000 pesos para construir ese puente. Lo construyó don Marceliano porque a quienes se buscó para que lo construyeran dijeron que 1.000 pesos no eran suficientes y que no alcanzaban ni siquiera para construir la tercera parte o la cuarta parte del puente. Don Baldomero Jaramillo dijo: sí alcanza, yo con esa plata lo construyo. Y él lo construyó. El pueblo de Yarumal, agradecido con el gobernador don Marceliano Vélez, le puso el nombre de Marceliano Vélez, el nombre del puente, Puente de Vélez, porque fue gracias a ese gobernador que lo pudimos restablecer. Era un puente que se había deteriorado, ahí había otro puente, y se había deteriorado. Entonces, gracias a estos auxilios, se pudo Yarumal tener una vía. Entender lo que representaba ese puente, nosotros lo hemos conocido también en estos tiempos. Si recordamos unos 15 años atrás, cuando ese puente por atentados fue destruido, el puente actual, vemos todo lo que significó, y eso que el puente no cayó plenamente. Pero los puentes son básicos para las comunicaciones, para que pasen todas las personas, para que pasen las mercancías, para que pasen los productos del campo. Y ese honor y a ese gobernador es que por esa causa, por su apoyo, el puente se llama Puente de Arco de Vélez, que también significa para nosotros un patrimonio. Esa es la pregunta. ¿Qué simboliza para Yarumal? Simboliza un patrimonio. Simboliza patrimonio arquitectónico y cultural, y así lo establece el acuerdo del Consejo Municipal del año 1998. Es un puente que, a pesar del abandono, porque nunca se le ha hecho ningún mantenimiento. ¿Desde cuándo se está abandonado? Ese puente que construyó don Baldomero Jaramillo con los 1.000 pesos que dio el gobernador Marceliano Vélez, se cayó hacia el año 1954-1955, se deterioró y no quedó sino el arco. Eso tenía una platea en la parte superior, tenía unas columnelas en la entrada,
tenía la placa que daba el crédito a don Marceliano Vélez y a don Baldomero Jaramillo, y era un puente como la imagen más parecida es la del puente de Guayaquil sobre el río Medellín, Ajá, en Medellín. que tiene ahí las dos. Exacto, era un puente muy parecido a eso. Y se cayó más o menos en 1954-1955, y como ya estaba en servicio el actual puente que se construyó cuando la troncal, entonces se dejó en abandono. Pero ese puente, a pesar de las técnicas constructivas, a pesar del tiempo, a pesar del abandono, a pesar de los fuertes torrenciales y las aguas cuando el río Nechí tenía mucho mayor caudal, y a pesar de los atentados que ha sufrido el otro puente y que la onda explosiva puede afectarlo, ahí está de pie. Tiene una avería grande, tiene una avería que atraviesa el arco en forma longitudinal. Según estudios que hizo en el año 2003, el arquitecto Sierra Jones de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, en una campaña que lideró nuestra amiga Elizabeth Torres Medina en nuestro norte, queriéndolo restaurar, pero el concepto de él fue muy desfavorable, en el sentido en que hacer grandes inversiones ahí de pronto no se justificaban. Pero yo sí pienso que la administración, ya teniendo la declaratoria de patrimonio, debe hacer algo para mantenerlo, y si no es posible mantenerlo, entonces reconstruirlo para recordarle a las nuevas generaciones esas cosas grandes que hicieron los anteriores. Pero ese puente también nos reivindica entonces el progreso material, cultural, el intercambio, porque fue lo que permitió crecer a Yerumal, porque nosotros fuimos paso obligado hacia el norte y hacia el sur por ese puente. Ese puente nos recuerda, así como cuando hablamos del parque, nos recuerda varios momentos. El río siempre ha estado ahí, desde la fundación de Yerumal. Entonces, lo primero que había cuando se fundó Yerumal, ahí había un puente más rústico, un puente que seguramente era de madera, no está muy documentado, pero seguramente era de madera. Y ese puente se llamaba el Puente Real. Los pueblos todos tenían a su ingreso un paso que llamaba el Paso Real, o sea, la entrada al pueblo. Y había un puente real. Ese puente real después se deterioró, hubo necesidad de ampliarlo, habían otras necesidades, había mayor flujo, y se creó este puente de Vélez. Cuando se hace la troncal, se respeta ese puente y se hace el puente actual adyacente, cercano. Pero el puente real se había caído en un momento que no tenemos identificado cuándo, se había deteriorado, o que hubo de pronto necesidad de mejorarlo, y entonces se hizo un puente que se llamó el Puente del Camino Departamental. Es decir, el departamento quería unir provincias, municipios que tenían mucho auge y que le daban salida al comercio hacia la costa caribe, y entonces hizo el Puente del Camino Departamental. Y ya en los últimos tiempos tenemos este puente, que es el que se conserva hasta el día de hoy, con las funcionalidades y las dificultades que le ha tocado vivir. El puente de Vélez, realmente pues para usted, en ese sentimiento de historiador, ¿qué le podríamos decir a las generaciones futuras? Ese es un puente que vale la pena, si uno conoce de arte, si uno conoce de arquitectura, y si no, aprovechar para estudiarlo, para mirar cómo construcciones que se hicieron en su momento con honradez, con austeridad, y que fueron todo un desafío y fue un aporte además solidario, porque don Baldomero... Es que cómo subirse allá en ese tiempo para hacer ese arco, por ejemplo, con el río ahí. Yo pienso que hay técnicas que se podrían construir, yo pienso que se le puede construir la platea sin que se apoye sobre el arco. Ajá. Porque las técnicas de hoy nos permiten hacer eso. Se hacen los anclajes acá en cada uno de los extremos, se pone una estructura de hierro, no se le pone fuerza al arco y se vuelve a recuperar una platea que debe ser para un sendero peatonal, para algo de uso no de vehículos ni de tracción animal, sino solo
peatonal. Doctor Orlando, muchas gracias por estar aquí en estos tips de historia y de cultura para nuestros televidentes de Tampaisa TV. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, ahí estarán estos programas para que usted pueda seguir contando la historia a las generaciones futuras. Muchas gracias, doctor. Nos veremos en una próxima oportunidad con más tips de cultura aquí en Tampaisa TV. Muchas gracias. Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer